Buenas, el día de hoy vamos a resolver el problema PS 3.8 del libro Fundamentos de Programación Piensa en C correspondiente al capítulo 3, esto es de estructuras repetitivas. El planteamiento del problema nos dice que diseñemos un programa en el que al recibir una cantidad de datos n correspondiente a unos valores de y, obtenga el resultado de la siguiente función. Observemos. En base a esas condiciones voy a ejecutar cada una de estas funciones que tengo aquí previstas, fíjense. Entonces, digamos, si uno de los elementos de n que ingreso no se encuentra en este intervalo, pues ejecuto esta, o si se encuentra dentro de este intervalo, ejecuto esta, si se encuentra en este intervalo, ejecuto esta, y si se encuentra en este intervalo, no me ejecuta nada. Donde tenemos que n, o sea, el número de elementos correspondientes a los valores de y, sería la variable de entrada, y y es correspondiente a una itineración o la enésima parte de y respecto a los números de valores que quiero ingresar, va a ser otra variable de entrada para el cálculo de esta función, y la variable de salida simplemente va a ser el resultado de cada operación, que sería la operación determinada de acuerdo a esta condición. Entonces me dicen que si y es mayor que 0, pero a su vez es menor o igual a 15, entonces me va a ejecutar esta función, donde dice que y cuadrado más 15 va a ser la operación a realizar. Si tengo que y es mayor a 15, observen, y menor o igual a 30, entonces voy a ejecutar esta función. Y si tengo que y es mayor a 30, pero a su vez es menor o igual a 60, me ejecuta esta función. Y si tengo que, si y es mayor a 60 o si y es menor o igual a 0, pues no me ejecuta nada, o el valor va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no hay un número que sea mayor que 60 y a su vez sea menor o igual a 0. No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces por eso digo que sí. Por eso digo que ¿sí? Dado que no hay un intervalo que comprenda a un número como tal dentro de estos dos parámetros. Y bueno, ya teniendo un poco más claro esto, vamos a proceder a escribir el algoritmo y plantearlo inicialmente en Python, donde tengo que aquí pido al usuario la cantidad de valores que deseo ingresar a la función, o las variables el número de valores que quiero que me ejecuten como y luego dentro de un for, de acuerdo al número de valores que ingresó el usuario, le pido al usuario que me digite el número que desea ingresar para la función, o el valor que le quiera dar a y, en este caso, sí, el valor que le quiera dar a y. Y de acuerdo a este valor, aquí vamos a determinar cuál de estas funciones o qué es lo que se ejecuta, dado este parámetro de entrada que ingresa el usuario. Entonces, digo que si y, como viene el problema, si y es menor o igual a 0 o, fíjense, comando o en Python se maneja como or, y si o si y es mayor a 60, pues evidentemente, como vimos aquí en el planteamiento, no se va a ejecutar ninguna operación, simplemente va a ser 0. Le digo al usuario que no aplica fórmula para este valor y por ende su resultado es nulo. Y le muestro lo que ingresó. Eso sería para el caso en que y fuera menor o igual a 0 o mayor a 60. Entonces, si tengo el caso de que y sea mayor que 0 y a su vez sea menor o igual a 15, es decir, un número que se encuentre entre 1 y 15, un número que se encuentre dentro de ese intervalo, y hay algún número que ingresa el usuario que se encuentra en ese intervalo, ejecuto la operación correspondiente para ese intervalo, que observemos que era y al cuadrado más 15. Fíjense. Recuerden que para elevar un número o para elevar una variable, para hacer un cálculo de potencia, simplemente tengo que poner el símbolo de multiplicación dos veces. En Python se representa una potencia. En este caso, y elevado al cuadrado más 15. Y este me va a arrojar el resultado de esta operación.
Bueno, ahora el siguiente parámetro es que si y es mayor a 15 y a su vez es menor o igual a 30, es decir, si se encuentra en un intervalo entre 16 y 30, me va a ejecutar esta operación que dice que y elevado a la 3 menos y elevado a la 2 más 12. Observen, y elevado a la 3 menos y elevado a la 2 más 12. Entonces, simplemente cuando se cumple esta condición, me ejecuta la operación y le imprimo al usuario el resultado de la operación. Ahora, siguiendo en este orden, decimos que si el usuario al ingresar el dato y o el número que quiere ejecutar en la función es mayor a 30 y a su vez es menor o igual a 60, es decir, se encuentra entre 31 y 60, me va a ejecutar esta operación, que es 4 por el cociente entre y al cubo y y al cuadrado más 8. Observemos, 4 por el cociente de y al cubo sobre y al cuadrado más 8 en el intervalo entre 31 y 60, y simplemente imprimo el resultado de esa operación. Ahora vamos a ejecutarlo. Dice el dígito número de valores que desea ingresar para la función, digamos 5 para mostrar todos los valores, digámoslo, ya más adelante lo voy a mencionar. Digo 5, digamos el número que desea ingresar, vamos a comprobar las condiciones. Quiero ingresar un número 0, digámoslo. No aplica fórmula para este valor y por ende su resultado es nulo, 0. Y este número que se ingresa a la función 61, por decirlo así. No aplica fórmula para este valor y por ende su resultado es nulo. Observen, en base a esta condición. Fíjense. Ahora, este número que quiere ingresar a la función, vamos a ejecutar la primera condición. O sea, la primera función. No sé, digitemos 14. El resultado de esta operación es 211. Si no estoy mal, 14 elevado al cuadrado a 196 más 15, sí, da 211. Bueno, otro parámetro, ahora vamos a ejecutar esta condición. Vamos a meter un número que esté entre este intervalo, digamos que 20. Y el resultado es 7612. Antes de analizar esto, simplemente corroboré y efectivamente sí se encuentran bien los cálculos, no hay ningún problema. Ahora vamos a comprobarlo respecto para la siguiente condición. Vamos a digitar 50 y tenemos que el resultado para esta operación es 208. Y sí, está perfecto. Y se finaliza pues porque inicialmente el usuario decidió ingresar solo 5 valores. Como podemos observar, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí ven? Y ya con esto se cumpliría la condición y de esta forma se solucionó este problema en Python. Ahora vamos a proceder a resolverlo en MATLAB. Entonces, momento. Ahora tenemos lo mismo. De ingreso el número de valores que deseo ingresar a la función y de acuerdo a este número de valores ejecuto un for. Le pido al usuario un número que desea ingresar para la función y lo mismo, si este número es menor a 0 o si es mayor a 60, pues no aplica fórmula y va a ser, su resultado va a ser nulo, como lo vimos en el planteamiento del problema. Aunque si es mayor a 0 y es menor o igual a 15, pues se ejecuta la primera función y me imprime el resultado. Si recordemos un if anido en este caso en MATLAB es con el comando else if pegado, no importa, en este caso va pegado. Y los comandos de unión, recordemos, son 2 y no sé cómo se llaman estas, como esas que utilizan en los periódicos. Y para la o va a establecer una doble condición, se utiliza con la palabra, con el símbolo barrita. Con el símbolo barrita. Y bueno, si se cumple esa condición, ejecuto la primera función. Si no, si está dentro de este intervalo, entre 16 y 30,
ejecuto esta función, imprimo el resultado y si finalmente se encuentra dentro de este intervalo entre 31 y 60, ejecuto esta función e imprimo el resultado. Vamos a correrlo para verificarlo. Lo mismo, deseo ingresar 5 parámetros, digito primero 0, no aplica la fórmula para ese valor y por ende su resultado es nulo. Digito el número que deseo ingresar para la función, 61, bueno, pongamos otro 100. Aplica la fórmula para ese valor y por ende su resultado es nulo, como podemos observar. Ahora digitamos 14, nuevamente 211, podemos corroborar que está bien. Fíjense. Ahora deseo ingresar otro 20, 7612, lo cual también corroboramos, 7612, y al final para que se cumpla vamos a meter un intervalo para que se ejecute esta condición y decimos que otra vez vamos a ejecutar 50. Dice que el resultado es 208 y en efecto da igual. Entonces esa sería la forma de solución en MATLAB. Ya vemos que es algo muy sencillo. Vamos a ir a PCInt. Entonces, recuerden que en PCInt previamente tenemos que definir el tipo de dato de la función y si es necesario también tenemos que inicializar a la variable, dependiendo si es por ejemplo un acumulador o un contador. Luego le pido al usuario, en este código pido al usuario el número de datos o el número de valores que desea ingresar a la función y de acuerdo, creo un for que me corra desde 1 con la variable i hasta el número de datos que deseo ingresar a la función. Y digo que en este caso no, fíjense que no trabajé la variable y porque resulta que esta letra y en PCInt funciona como una condición de conjunción que me permite crear condiciones dobles o triples, condiciones anidadas por decirlo de alguna manera. Entonces por eso no puedo utilizar la variable y tengo que cambiar la x, pero básicamente lo mismo, y lo mismo para una conjunción de disyunción que llaman aquí en PCInt, una con la letra O mayúscula. Fíjense, entonces digo que me digite el número que quiere ingresar para calcular de acuerdo a las condiciones que plantea el ejercicio, y si x menor o igual a 0 o mayor a 60, pues no ejecuta ningún procedimiento y por ende su valor va a ser igual a 0 y muestro el parámetro que ingresó el usuario. Y si no, digo que si x es mayor a 0 pero a su vez es menor o igual a 15, entonces me ejecute esta operación y me imprima el resultado. Y si se encuentra dentro de ese otro intervalo, que sería entre 16 y 30, porque es mayor, no mayor o igual, de 15 y menor o igual a 30, y en este caso cuando se cumple esa condición me ejecuta esta operación y me imprime este resultado de esta operación. Y si finalmente está dentro de ese intervalo entre 31 y 60, me ejecuta esta operación y me imprime su resultado. Ahora vamos a ejecutarlo. A ver, digita el número de datos que se ingresa, lo mismo, 5, no sé, menos 5. Aplica la fórmula para este valor y por ende, pues porque no entran valores menores que 0. Digita el número que se ingresa, no sé, 99. No aplica la fórmula para ese valor y por ende su resultado es nulo, porque no aplican valores mayores a 60. Digitamos nuevamente la primera condición, entre 0 y 15. Entonces digitamos 14 y evidentemente está correcto la ejecución. Vamos para la siguiente condición, entre 16 y 30, digamos que 20. El resultado de esta operación es 7000, sí, está perfecto. Y finalmente la última condición, digamos entre 31 y 60, ponemos 50 y me dice que el resultado de esta operación es 208 y está perfecto. Y como ya ingresé los 5 parámetros, finaliza el programa. Ya con esto se mostraría la resolución en PCInt y procedemos finalmente a demostrar su solución en Java.
Bueno, recordemos siempre, antes de comandos, scanner lector, el cual nos permite ingresar datos desde el teclado. Nos permite importar esta librería, que es la que realmente nos permite ingresar datos desde el teclado. Y recordemos que para todo código, al final siempre tenemos que tener este en el main del ejercicio, si no, no se ejecutará. Y dentro pues creamos el código principal, definimos variables y si es necesario se inicializan. En este caso no es necesario. Definimos su tipo de dato. Y ahora pedimos al usuario el número de valores que desea ingresar a la función. Y creamos un for desde 0, fíjense, no desde 1 como en los demás programas, sino desde 0 hasta que i sea menor que n. ¿Por qué menor? Pues porque como inicializa de 0, pues hay una posición menos, un número menos. Yo si no me estaría ejecutando, si iniciaran 1, se estaría ejecutando así, correr hasta que i fuera igual a n, estaría ejecutando una vez más y estaría mal planteado el ejercicio. Bueno, el ejercicio no, esta condición repetitiva. Bueno, y ahora dentro de esta condición pedimos al usuario que ingrese un valor que le quiera dar a la función de acuerdo a esas condiciones. Y si nuevamente este valor es menor a 0 o igual a 0 y si, o si es mayor a 60, pues no aplica la fórmula y por ende su resultado es nulo. Anexamos el valor o el parámetro que ingresó el usuario. Recuerden que de los corchetes, el orden de los corchetes es importantísimo, más por ejemplo en este tipo de if anidados en los cuales se manejan muchos corchetes. Siempre después de hacer alguna condición, inmediatamente tienen aquí el corchete speech and enter y automáticamente se les debe generar un corchete. A mí no, porque pues ya la generé, pero hay que tener la costumbre siempre de crear una condición. Apenas se cree la llavecita, se digita enter para evitar futuros dolores de cabeza y posibles pérdidas. Y bueno, si ya está en ese intervalo entre 1 y 15, entonces se va a ejecutar esta operación. En este caso resulta que con la función normal para elevar no funciona, lo toma como si no hubiese nada dentro de esto. Entonces pues como y al cuadrado es lo mismo que decir que tengo y por y, pues simplemente lo coloco de esta forma, más 15, que sería la primera función de acuerdo a este intervalo. Esto lo vamos a borrar, no es necesario. Para que me mostrara si estaba bien el cálculo. Y luego digito que el resultado de esta operación es tanto, de acuerdo al valor que haya ingresado el usuario. Luego, else, esa es la forma de crear un if anidado, else if, que si y está dentro de ese intervalo, sería entre 16 y 30, digo al usuario que me ejecute esta operación. Es decir, y al cubo menos y al cuadrado más 12. Y es lo mismo que tener y por y menos y por y más 12. Y simplemente le digo al programa que le muestre al usuario el resultado de esta operación. Finalmente digo que si está dentro de ese intervalo, el parámetro que ingresó el usuario entre 31 y 60, me ejecute esta operación, que sería 4 por este cociente, que sería y al cubo sobre y al cuadrado más 8. Recuerden que esto se ejecuta primero con la ley de las prioridades y luego sí se ejecuta el resto. En este caso iría primero esto dado por los paréntesis, que los más que tienen prioridad ante todo son los paréntesis. Luego iría la multiplicación y la división, que son las que tienen la otra prioridad, el siguiente escalafón en la prioridad, y finalmente la adición o la sustracción, que es el que tiene menos prioridad. Luego de ejecutar esto, simplemente le digo que me imprima el resultado al usuario. Ahora simplemente vamos a ejecutarlo. Esperamos un momento que corra. Digamos, si quiero ingresar 5 parámetros, entonces digito un número que deseo ingresar de, no sé, menos 100.000.
me bota un error. Dado que es un número muy grande, trabajemos números más chiquiticos, un número decente. Quiero ingresar 5 parámetros, digamos menos 10. Entonces no aplica fórmula para este valor y por ende su resultado es nulo, menos 10, porque es menor que 0. Digito un número que es ingresar a la función nuevamente, no sé, es 99.000. Y si no aplica fórmula para este valor y por ende su resultado es nulo, 99.999. Ahora voy a ingresar los mismos parámetros que ingresaban los demás programas. Hito 14, resultado de esta operación es 211, efectivamente está correcto. Edito el número que es ingresar para la siguiente condición entre 16 y 30. 20, el resultado de esta operación es 7612, sí, correcto. Y finalmente para el último intervalo que sería entre 31 y 60, digamos que 50. Y me dice que el resultado de esta operación es 208 y se finaliza el programa porque ya ingresé los 5 parámetros. Y de esta forma se realizó este ejercicio en los 3 lenguajes y en pseudocódigo. Espero lo hayan aprendido mucho y hayan encontrado la solución a sus dudas. Espero tengan un buen día y que sigan practicando y practicando para lograr bastantes cosas en este camino de la programación. Que tengan un buen día. Hasta luego.